Los hermanos nuestros andan enfermos, hay que orar al ratito también por ellos. Y que el Señor les dé fortaleza también. Ha habido varios cambios de clima y cosas así, entonces bueno, pero hay que seguir adelante, y orando por los que nos hacen falta. Algunos también están fuera, hermanos, y oremos por ellos. Pero en esta tarde, al momento de orar, los hermanos han compartido sus peticiones y que podamos interceder por ellos. Esta es una bendición que siempre debemos de entender que el Señor nos ha dado como creyentes. Cuando dice ora por ellos, está diciéndonos que vayamos literalmente a la presencia del Señor para hablar a favor de las necesidades, y eso es lo que queremos hacer también en esta noche. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios estamos aquí. Hoy quiero que iniciemos, hermanos, en los jueves. Terminamos hablando acerca del reinado de David. Todavía no leemos el texto donde diga que él ya murió, ¿verdad? Que él ya muere en ese momento, pero ya lo vemos al final de su vida anciano. Vemos que Salomón toma el reino, que él va a edificar el templo, y me pareció apropiado en este momento poder pasar por un libro que es muy importante y que normalmente lo relacionamos con el rey David, y ese libro es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, hermanos, es un compendio, en realidad, de alabanzas dirigidas a Dios. Y quiero que me acompañe, por favor, a Salmos. Muchos de ellos, de hecho, los relacionamos más con el rey David, ¿no? Cuando hablamos de los salmos se nos viene a la mente quizá el rey David. Le llamamos a David el salmista, ¿verdad? Y tenemos esa idea correctamente de que David escribió los salmos, pero él no escribió todos los salmos. Y es un poquito lo que quiero en primer lugar explicar como introducción para que podamos ir al libro de los salmos. Ahora, les menciono que la idea es poder leer y estudiar algunos de los salmos. Quizá lo haremos por un par de meses o algo así, y posteriormente los dejamos descansar y continuamos con Salomón, y regresaremos, si Dios permite, nuevamente al libro de los Salmos. Veremos, quiero decir, la vida, algunos eventos de la vida de Salomón. Pero es importante entender entonces, cuando hablamos del libro de los Salmos, en este estudio de los Salmos, el nombre hebreo de este libro, obviamente aquí no aparece una frase inicial, ¿verdad? Como las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? La carta de Pablo a los Efesios, y sabemos por qué se llamaba de esa manera la carta. Sino simplemente el capítulo 1, verso 1, comienza diciendo: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ahora, cuando los judíos asignaban un nombre a uno de los libros, frecuentemente eran las primeras palabras con que se iniciaba el libro. En este caso no es así. El nombre en las escrituras hebreas es el nombre Tehilim. ¿Qué significa este nombre? Bueno, este nombre significa alabanza. Ese es el nombre que los judíos le dieron a este compendio, el libro de alabanza, ¿verdad? Ahora, ¿qué es alabar? ¿Qué es alabar? Bueno, alabar es como bendecir también. ¿Qué significa esa palabra? Dar alabanza, bendecir su nombre, por ejemplo. Hemos leído varias veces o escuchado eso. Y se refiere a contar las virtudes de una persona. Hablar y decir lo bueno que es esa persona. Y hablar de sus obras que esa persona ha hecho. Ahora, cuando estamos hablando de la alabanza a Dios, entonces, es contar las virtudes de Dios. Bendecir a Dios, es decir lo bueno que Él es y hablar y proclamar sus obras. Ahora, algo interesante, hermanos, en la alabanza, es que una peculiaridad de la alabanza es que la alabanza la damos en público. Es decir, yo quiero alabar a alguien, y la característica de la alabanza es que les digo a los demás lo que esa persona es. No propiamente se lo digo a la persona como tal, sino que realmente publico, hago oír mi voz, bendigo, decir bien acerca de las características de alguien,
aquí estamos hablando de alabar o bendecir a Dios. Y un autor decía, al pensar en esto, de una manera muy práctica o muy normal, sabemos dar gracias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia entre dar gracias a alabar. Dar gracias es que recibes un beneficio y tú dices simplemente, pues gracias por lo que recibí. Pero alabar es exaltar a la persona y decir lo que la persona es. Y nosotros acostumbramos a dar gracias. Gracias, Señor, por esto. Y eso es bueno, no digo que sea malo. Gracias, Señor, por esto, por aquello, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que está pasando, por la provisión. Pero alabar es que comiences a decir con tus labios las grandezas de Dios. Y esto es hermoso. En el Nuevo Testamento dice la Escritura que Él llamó a su iglesia, y una de las razones y propósitos de la iglesia es para que anuncies, para que proclames las virtudes de aquel que te llamó a su gloria. La iglesia entonces debe alabar a Dios. Otra cosa es que cuando pensamos en alabar, casi siempre pensamos en entonar un canto. Y es verdad que entonando cantos podemos alabar, pero no es necesario cantar para alabar a Dios y decir sus grandezas, ¿cierto? Entonces, alabar, como se llama este libro, Tehilim, significa contar las virtudes de Dios, decir lo bueno que es Él y sus obras. En nuestra traducción, en las Biblias, en el español, se le traduce a la palabra, o se pone la palabra salmo, ¿no? El libro de los salmos. Esta palabra viene del griego psalmos, que alude a la música de un instrumento de cuerdas. Particularmente, el término salmo era una melodía tocada con un instrumento de cuerdas. Pero llegó a entenderse como el canto que se entona cuando un instrumento de cuerdas está sonando. Quiere decir que ahí ya viene la idea de que alabas a Dios con música detrás. ¿Ok? Y creo que esta era una parte importante del libro de los Salmos. Había música acompañando, había música guiando lo que estaban diciendo acerca de las grandezas de Dios. Y recuerda que David hizo todo un orden para cómo iba a funcionar esto en el templo. Debió de haber sido hermoso. Ahora, hay otra palabra que vamos a ver de repente o de manera muy frecuente en los Salmos, y quizá la has escuchado, y es salterio. Hay un salmo que dice alabarle con salterio y arpa. Y alguien decía, no con salterio, sino con salterio. Ahora, ¿qué es el salterio? Bueno, otro término que se relaciona con los salmos, del griego salterión, se refería a un instrumento musical. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor le dice a la nación que a Sadrach, Mesach y Abednego, están dispuestos que cuando suene el címbalo y comienza a mencionar instrumentos y luego dice el salterio, ustedes se van a postrar ante la imagen, y ellos dijeron que no, ¿recuerdas? Entonces, era un instrumento el salterio. Pero este término llegó a significar colección de cantos. Obviamente tenía que ver con música, pero así se le llamaba, por decirlo de otra forma, a un himnario. El libro de los Salmos es el salterio de los judíos. Es el himnario de alabanzas acompañadas con música para exaltar el nombre del Señor. Ese es el libro de los Salmos, el salterio de los judíos. Ahora, debo dar una introducción. Todavía no empiezo la enseñanza, entonces estoy viendo una introducción del salmo que vamos a estudiar ahorita, les digo, pero para que ustedes entiendan qué es lo que queremos hacer. Ahora, cada salmo fue compuesto individualmente y posteriormente se comenzó a coleccionar en libros o en libros o tomos, como los llamamos. Se comenzaron a coleccionar los salmos. En total, la escritura nos muestra que hay 5 libros, o dicho de otra manera, 5 tomos de salmos. Por ejemplo, el libro 1 es del capítulo 1 al capítulo 41. Acompáñame al Salmo 1 y nota lo que dice en la parte alta antes de comenzar con la lectura. Hay una anotación que aparece en los textos antiguos, esta anotación, y dice la frase libro primero.
Aquí comienza el libro primero, obviamente, en el capítulo 1 de los Salmos. Después, bueno, hablando de este libro primero, que es del 1 al 41, casi en su totalidad, excepto estos dos primeros capítulos introductorios, son de David. Casi todos son escritos por el rey David o relacionados con David. Porque hay algo interesante, a veces dice, no sé, másquil de David, y esa frase puede significar que él lo escribió, puede significar que era dirigido hacia él, o puede significar que se refiere a él. Pero en su totalidad el primer libro tiene relación con David. El libro 2 comienza en el capítulo 42. Nota, por favor, ve conmigo al Salmo 42. No sé si habías notado que en las Biblias venía eso, ¿verdad? Pero en el Salmo 42, en la parte alta, dice libro segundo. Ahora, interesante, ¿cómo terminó el libro primero? Verso 13 del capítulo 41. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Nota esto. Ahora, aquí comienza el libro 2. Al parecer, fue hasta el libro 2 que los salmos de estos dos compendios, de estos dos tomos, se conservaban cuando la época de David. Es decir, que David estuvo o tenía allí presente del capítulo 1 al 41, que era el tomo 1, del 42 al 72, pero ve conmigo al 72, por favor. El libro 2, el segundo tomo. Si notas, el 73 es el libro tercero arriba, dice, ¿cierto? Pero mira el capítulo 72, versículo 20. Obviamente el último texto. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Esa es una anotación para indicar que hasta ahí era cuando David estaba y estaba el libro 1 y libro 2, ¿de acuerdo? Ahora, igualmente, noten por favor el verso 19, 72, 19. Terminando el segundo tomo dice, bendito su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra, amén y amén. ¿Notas? Alabanza cada que termina un libro, y bueno, obviamente en el libro también, pero tuvieron ese cuidado de poner un salmo de alabanza al terminar en cada uno de estos libros. Ahora, el libro 3 comienza en el capítulo 73 y va hasta el capítulo 89. El libro 4 es del capítulo 90 al capítulo 106 o Salmo 106. Y del Salmo 107 al Salmo 150 es el libro 5. Es decir, que David solo conoció libro 1 y libro 2. Lo interesante es que en los libros siguientes también aparecen salmos que dice Salmo de David. ¿Qué sucedió? Bueno, que después de él siguieron guardando salmos y hubo algunos que no estaban en los primeros dos tomos y los colocaron en los tomos siguientes. Pero David ya no conoció esos tomos siguientes. De hecho, libro 3, 4 y 5 se coleccionaron y agregaron con el paso del tiempo en el pueblo de Israel. Incluyeron salmos de David, como ya mencioné, y de hecho se considera que se terminó el compendio de los 5 libros, es decir, hasta el Salmo 150, posteriormente al exilio, cuando ellos regresan de Babilonia. Entonces, hubo un buen tiempo, años, muchos años, en que los salmos fueron agrupándose hasta que llegaron a ser lo que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Como mencioné, el Salmo 1 y Salmo 2 no son de David, pero fueron colocados allí, pues son una buena introducción para explicar de qué trata todo el compendio, todos los libros del 1 al 5. Y por eso no son de David, pero es una introducción. Ahora, vamos a estudiar el libro de los Salmos por dos razones. Cuando yo explico esto, pueden surgir algunas dudas. Una de ellas, bueno, pastor, entonces, si David escribió solo algunos, ¿quién escribió los demás? Bueno, algunos sí dice ahí quién lo escribió. Menciona el Salmo de Asaf, Salmo de Coré, pero hay muchos que no sabemos quién los escribió.
Y por tantos años, ¿no? Pues pudo haber entrado ahí casi cualquier cosa. Bueno, vamos a estudiar los salmos por dos razones. En primer lugar, los salmos nos revelan quién es Dios, porque son alabanzas. Nos enseñan teología porque nos dicen quién es Dios. Nos enseñan quién es el Padre, nos enseñan quién es el Hijo, nos enseñan acerca del Espíritu Santo. Nos revelan a Dios. Ahora, Jesús mismo confirma que lo que dicen los salmos es correcto. Nota conmigo Lucas capítulo 4, verso 44. Y sí, tienen razón, estamos en la introducción. Pero es importante que puedan ver la valía, hermanos, de este libro. Este libro es llamado muchas veces el libro devocional. ¿Qué es esto? A donde más recurrimos a leer, a sentirnos consolados, fortalecidos. Y es importante, hermanos, entender este libro y lo que implica. Lucas 4:44, por favor ustedes, ¿me ayudan a que lo lean fuerte? Lucas 4:44. Adelante. Eso es todo. A ver, espérenme tantito. Ok. Déjenme un segundito para... ¿Sí lo escribí bien? Ok. Permítanme. Tengo que encontrarlo aquí. Ok, vemos ahorita si no. Algo anoté mal ahí obviamente, pero el punto es, hermanos, ok, el que estoy buscando es el que hace referencia a que no va a pasar ninguna palabra, se tiene que cumplir lo que está escrito en los profetas y los salmos, así lo dice. Si lo tiene, hermanos, si lo tiene alguien, me dice. Y me dice qué fue lo que hice. Ok, si no lo encontramos rápidamente. Lo importante en este pasaje, hermanos. Ok, me faltó un 2, perdón. Lucas 24:44. Gracias. ¿Listos? Ahora sí, léanlo bien, no se estén equivocando. Léanlo fuerte, ¿listos? 24:44 de Lucas. ¿Qué dice? A ver, espérenme. 24:44. ¿Listos? Fuerte. Ok, déjenme lo leo yo. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A qué hace referencia el Señor? Bueno, a toda la escritura del Antiguo Testamento, que era lo que estaba hasta el momento de Cristo. Los judíos tienen 3 secciones de manera general. Esas 3 secciones, la primera es la ley de Moisés. ¿Con quién empieza? Obviamente con Génesis, el Pentateuco, ¿verdad? Donde escribió Moisés y le llaman la ley de Moisés a esos 5 libros. No quiere decir que solamente Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, sino todos los 5 primeros libros, la ley. Luego habla de los profetas. Y eso se refiere literalmente a la profecía. Hablamos de Isaías, hablamos de los profetas menores y mayores. Y luego dice, y en los salmos, la tercera sección del Antiguo Testamento para los judíos es la parte de las escrituras poéticas, por ejemplo, en donde tenemos ahí salmos, proverbios, eclesiastés, cantares, ¿no?
Entonces, el primer libro que está en esa sección es Salmos. Por eso toda la sección la llamaban de manera general Salmos. Entonces, lo interesante aquí, y lo que quiero que entiendas, es que cuando Cristo dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en los Salmos, Él está validando que lo que los Salmos dicen es verdad. No importa que hayan pasado tantos años en que se fue acumulando la información hasta que la tuvieron en 5 libros, cuando Cristo viene, Cristo está haciendo referencia a esos 5 tomos y dice, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito ahí. Entonces, el libro de Salmos nos hablan y revelan acerca de Cristo y acerca de Dios y su carácter. Y sabemos también entonces que la palabra de Dios es inspirada. Dice 2 Timoteo que toda la escritura. ¿A qué hace referencia Pablo en Timoteo? Cuando dice la escritura se refiere al Antiguo Testamento y a las cartas que ya se habían escrito hasta ese momento, incluido los salmos. ¿Y qué es el salmo entonces? Es inspirado por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ahora, en esta manera de irlo estudiando a lo largo de estos días, si Dios nos da vida, seguiré la guía de Gary Williams en su forma de clasificar los salmos. Él los clasifica en 9 tipos de salmos. Salmos de alabanza general, es decir, recuerda alabanza, lo que Dios es y lo que Dios hace en toda circunstancia. Salmos de clamor, cuando el escritor está en dolor, en aflicción y clama al Señor por su ayuda y confía en Él. Salmos de alabanza específica. ¿Cuál es la diferencia entre la general y específica? Bueno, que en la específica habla el salmo de lo que Dios hizo a favor del que está escribiendo. Dice lo que Dios hizo a mí, me libró de esto o aquello de manera particular. Entonces son salmos de alabanza específica. Vamos a ver salmos de confianza en el que el escritor está manifestando que descansa en el Señor. Vamos a hablar de salmos sapienciales o de sabiduría. Vamos a hablar de salmos de la ley. Vamos a hablar de salmos reales que tienen referencia al reino. Vamos a hablar de salmos mesiánicos que habla del ungido del Señor, de Cristo. Y vamos a hablar por último de salmos imprecatorios. ¿Qué es esto? Bueno, juicio contra los enemigos. Ese tipo de salmos en el que dice que los consumas, que no levanten su cabeza, que sean aniquilados. Salmos imprecatorios, ¿no? Entonces, estudiaremos salmos de cada una de esas categorías y en algunos casos vamos a estudiar más de uno por categoría. Vamos a iniciar, hermanos, y quiero que vayas conmigo al Salmo 103. Salmo 103. Vamos a ver este salmo de alabanza general. Salmo 103. Dice ahí arriba, Salmo de David. Y ya notamos que está más allá, ¿verdad? Del primer tomo, por ejemplo. Pero mira el Salmo 103 y mira cómo inicia. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Antes de poder iniciar y ir viendo cada una de estas frases, este Salmo 103, Salmo de alabanza general, comienza precisamente con eso. Alaba al Señor. Ahora, quiero que recuerdes que los salmos son poéticos y que hablar de poesía judía, o hebrea más bien, poesía hebrea, implica que no son rimas de palabras, ¿verdad? Que terminan en la misma forma para que haya una rima, un acuerdo, ¿verdad? Entre las palabras finales de la línea, sino que se le llama rimas de ideas. ¿Qué es esto? Que en cada una de las líneas y conforme se va desarrollando, a veces hace énfasis de una misma cosa. Por ejemplo, este salmo dice, bendice alma mía al Señor. ¿A qué se está refiriendo cuando dice alma mía? Y luego dice la siguiente línea, bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea que mi ser y mi alma son dos cosas diferentes. No.
En realidad es una misma afirmación, pero con mayor intensidad. Ese término mi alma se refiere a mi persona. Y podríamos entenderlo como a quien yo soy, la parte que soy realmente, el que piensa y siente que está dentro de este cuerpo que todos ven. Pero luego, de una manera más intensa, dice, bendiga todo mi ser. Por si hubiera una duda, ese es el ejemplo de la poesía hebrea. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Es interesante que aquí cuando dice bendiga alma mía a Jehová, ¿verdad? En la Nueva Biblia de las Américas pone Señor. Habla del nombre de Dios. Y la segunda línea vuelve a especificar que ese es el único nombre santo. En esta noche, en este Salmo 103, vamos a recordar algo que es vital en nuestras vidas de adoración al Señor. Que Él es digno de nuestra alabanza. Que solamente Él tiene el peso, tiene el valor, es lo único que realmente vale para que reciba nuestra alabanza y que esto debe ser algo intencional en nuestras vidas. Como quiero ver todo el capítulo, vamos a tener que ir viéndolo por bloques, pero quiero que pongas tu entendimiento en él y sobre todo pienses, y yo piense, ¿cómo estoy bendiciendo al Señor? ¿Cómo estoy alabando al Señor? En primer lugar, nos enseña que Él es digno de nuestra alabanza por su bondad y misericordia. Mira la bondad de Dios. Verso 1. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aún no hay alabanza. Solamente se está exhortando a sí mismo. Le está recordando a sí mismo que es necesario bendecir y alabar al Señor. Verso 2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nota que podría decir agradece al Señor. Obviamente eso es algo necesario. Habla de beneficios recibidos. Pero ¿qué es lo que el creyente debe hacer? Dice, bendícelo. Alábalo por lo que Él hace, por sus obras, por los beneficios que te ha dado. ¿Sabes? Hay un juicio, particularmente en toda persona en esta tierra, dice la Escritura en Romanos, que el Señor los entregó a una mente reprobada. Porque habiendo entendido que Dios existe y habiendo entendido que de Él proviene toda bondad, no le alabaron, no le agradecieron, pero también ellos no reconocieron la grandeza del Señor, sino que se envanecieron en sus razonamientos y por eso su necio corazón fue entenebrecido. Lo que dice el salmista al escribir, Salmo de David, probablemente él fue el que lo redacta. Él está diciendo, si tú ves y recuerdas los beneficios del Señor, no te olvides de bendecirlo. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Algunos de ellos, mira, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Ahora ves que estos ya son alabanzas como tal. Está reconociendo las obras que Dios ha hecho a favor de él. Hermanos, ¿qué actitud tenemos ante la vida? Bueno, ¿sabes? A veces nos pasa lo que el salmista quiere que no le pase a él. Olvidamos sus beneficios. Es interesante. Obviamente, al hablar de que perdona todas nuestras iniquidades, habla de nuestros pecados. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Sana todas tus enfermedades. Y creo que la idea aquí no solamente se refiere a que sana mis enfermedades como la gripe, como la tos, sino que se refiere a las cosas que realmente me conducen a la muerte. Y creo que es una referencia nuevamente al pecado.
al problema más grande que tú y yo tenemos. No es una enfermedad crónica. El problema más grande que tenemos es nuestro pecado. Y dice que Él perdona absolutamente todas tus iniquidades y sana todas tus enfermedades. Cuando Cristo vino a la tierra, literalmente Él cumplió lo que dice el Salmo 53, que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Y cuál era la idea del Mesías llevando nuestras enfermedades? Literalmente que a la gente, aunque no creía en Él, Él le sanó a muchos, ¿cierto? Él les limpió de esa enfermedad de una manera gratuita y misericordiosa, cierto. Pero nunca se dieron cuenta muchos de ellos, de su más profundo problema. ¿Cuál era? Que Él vino a sanar el pecado. La gente se enfoca en las cosas temporales. La gente observa y cree que las bondades de Dios solo son aquellas que lo van a hacer feliz en esta tierra, que lo van a hacer sentir bien en esta tierra, pero dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona tus iniquidades, sana todas tus enfermedades, rescata de la fosa tu vida. ¿Qué es esto? Literalmente de la muerte. Y vuelvo al punto. Está bien, Él puede literalmente sacarme de una muerte segura, pero se está refiriendo, al ver lo que está diciendo arriba, que Él nos libra de ese grave peligro de la muerte y de la condenación eterna. Él es el que rescata de la fosa tu vida. El que no solo hace eso, sino que te corona de bondad y compasión y colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Es el Señor, es la bondad de Dios mostrada a su pueblo, de la que hace referencia el escritor en este salmo. Él ha colmado de bienes, Él ha colmado de beneficios. Ahora, nota y lee por favor versículos 6 y 7. Han estado un poquito así como que no sé si traen diferente versión, pero lean el 6 y 7. Creo que todos traen la misma, ¿verdad? ¿O no? ¿Ese es el problema? Ok, ese es el problema. Muy bien. Los que traen la que yo lean fuerte. ¿Ok? ¿Qué dice? 6 al 7. Dice, el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Al ver este texto, hermanos, estamos hablando de la bondad de Dios. Y no hay mayor manera de mostrar la bondad de Dios que con el pueblo que Él escogió. Nota que hace referencia en el verso 6. El Señor hace justicia, Jehová hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Cuando veo ese pasaje, me genera una duda. Realmente, si estamos hablando de opresiones sociales, por ejemplo, ¿podríamos decir que es real que Él siempre saca de problemas a los oprimidos? Pregunta. ¿Cuántos esclavos murieron bajo el látigo de sus amos a lo largo de la historia? Oprimidos por ellos, violados las mujeres. ¿Cuántos oprimidos hay en la actualidad socialmente y mueren bajo la opresión? ¿Quiere decir que Dios falló? Porque el texto dice, el Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Pero no hay que quedarnos ahí. Mira con qué lo relaciona. Recuerda, paralelismo de ideas. ¿Qué dice el versículo 7? A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. ¿Quiénes estaban oprimidos bajo un imperio? Algo que no era una nación, sino la más débil de todas, los israelitas. Y aquí nos muestra que Él muestra su bondad, sí, de manera general, ahorita explico eso brevemente, de manera general a todas las personas les da bondades, pero dice aquí particularmente a los que Él escogió, en este caso está haciendo referencia particularmente aquí a Israel. El hecho
de que hizo justicia a favor de los oprimidos, y se refiere a ellos, porque a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. El Señor mostró su bondad con el pueblo que Él escogió. Y es importante hablar y entender acerca de la gracia común y la gracia especial. Explico esto. La gracia común, teológicamente los que ponen estos términos que concuerdan con la Escritura, se refiere a que Dios da bondades de manera general a todas las personas. Y porque no le alaban al Señor y no le dan gracias, les decía que en Romanos capítulo 1 hay un juicio, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y Él los entrega a una mente reprobada. La gracia común son bondades genuinas de parte de Dios, repartidas para todas las personas, conforme su soberana voluntad, pero es de Dios de quien vienen. Y ellos deberían hacer bien en dar gracias a Dios y de bendecir su nombre. ¿Sabes algo? Hay personas que no son creyentes. Hay personas que no podemos decir que sean salvas porque no han creído en Cristo y siguen sus religiones, pero que suelen ser muy agradecidas, por lo menos en sus expresiones, por lo que Dios hace, por la lluvia que Dios manda, por el fruto, por las cosechas, y los escuchas hablar y hablan dando gracias a Dios. Y sabes, en un sentido eso es bueno, porque Él es digno de alabanza, porque su bondad de manera común, su gracia, la da a los hombres. Pero de manera especial, cuando hablamos de la gracia especial, se refiere la bondad de Dios a aquellos que Él escogió. Y teniendo esto en mente, es muy importante que podamos ver el resto de esta bondad y misericordia del Señor. Aquí vimos bondades de Dios, pero ahora mira la misericordia de Dios, verso 8. Mira qué dice: compasivo y clemente, un énfasis. Las dos palabras podrían traducirse con el término misericordioso. Implica que se inclina, compasivo, a mostrar favor en lugar de castigo. Significa clemente, ser misericordioso al necesitado. Y las dos palabras dicen que Él es compasivo y clemente, es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. En este pasaje, la palabra misericordia es la palabra gesed, amplio en misericordia, que significa amor fiel al pacto de Dios. ¿Qué está diciendo el salmista en este punto? ¿Por qué el Señor nos colma de favores? ¿Por qué el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia? El término es porque Él ama y es fiel a su pacto. ¿Por qué no destruyó a Israel? ¿Y por qué no lo ha destruido hasta hoy? Porque Él hizo un pacto con Abraham. Porque Él hizo un pacto con David, particularmente el hecho de que la nación siga viviendo. ¿Por qué el Señor perdona a personas que son pecadoras? Y como dice la Escritura en el libro de Juan, y si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, gesed, amor misericordioso a su pacto. ¿Por qué? Porque Él en su pacto, en su nuevo pacto a nosotros, dijo que Él nos va a perdonar, que Él nos va a dar vida eterna. Y aunque nosotros fallásemos y fuéramos infieles en algún momento de nuestras vidas, Él es gesed, misericordioso, amor y fiel a su pacto. Y es en ese tenor que el escritor del salmista está hablando de esta bendición de la gracia especial de Dios enfocada a ellos. Nota por favor cómo sigue diciendo: no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. A ver, si leemos este pasaje, le podemos decir a cualquier persona: ¿sabes qué? Dios no va a pelear para siempre contigo, ni para siempre guardará su enojo. Eso sería una verdad. Si comparamos la Escritura con la Escritura, ¿qué dice el libro de los Salmos? Que vendrá el día de su ira y que Él descargará, el libro de los Salmos, el libro de Apocalipsis, que Él descargará su ira en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Pero ¿de qué manera es ese castigo? Eterno.
Pero aquí dice que con nosotros no guardará su enojo. Nota verso 10. No nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Qué merece nuestro pecado? Que hubiéramos sido destruidos. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Este es el resultado de su misericordia, por la cual debemos bendecir su nombre. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia, nuevamente, para los que le temen. El Señor se complace en ser fiel a su promesa hecha a su pueblo. Y quiero que notes ahora al leer esto algunas características de esas personas que están disfrutando su gracia, su bondad y su misericordia de manera especial. Es un pueblo que no es tratado con ira. ¿Y sabes por qué es esto? Porque en la cruz del Calvario, Cristo cargó la ira que ellos merecían. Tanto los que estaban en el tiempo de David como los que ahora están creyendo. El Padre ya descargó toda su ira que ellos merecen sobre su Hijo. Entonces, no somos tratados con ira. Es un pueblo que le teme y lo reverencia. Mira el versículo 11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia. Una característica de estos, para los que le temen. Esta palabra temer es reverenciar al Señor. Versículo 17 y 18, brinca un poquito hacia allá. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que no va a acabar su misericordia. Que no va a dejar de olvidar y de amar su pacto que tiene con nosotros para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, pero tiene referencia a lo que dijo anteriormente, los que le temen. Este pueblo es un pueblo que le teme y lo reverencia. Estaba leyendo un libro por una parte del estudio que estoy teniendo y explica el autor algo que es muy importante. El esfuerzo que ha habido por muchos escritores y predicadores para querer decir que tú puedes ser creyente y decir que eres creyente, pero eso no significa que seas obediente. Que no es necesario ser obediente para realmente ser creyente. Y el autor en todo el libro se esfuerza para explicar vez tras vez, texto tras texto, cuando Cristo está predicando en la tierra, sus parábolas y todo esto, y se esfuerza en mostrar cómo el Señor les dice que los que creen son los que le siguen, son los que le obedecen. ¿Quiénes son? Los que reverencian su nombre. Pero a los demás, aquellos que no le temen y no reverencian su nombre, el Señor dice, les ha dejado en un corazón duro y esas personas recibirán el castigo por sus pecados. Este pueblo, llamados la iglesia, debe bendecir su nombre porque estamos recibiendo todas sus bondades y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un pueblo que le teme y lo reverencia. Es un pueblo perdonado. Como está, verso 12, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Es decir, que ya no serán recordadas, que han sido perdonadas por completo. Además de esto, a este pueblo lo trata como hijo, verso 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que, nuevamente, le temen. Y recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, porque Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina del Señor, hermanos, es, como dice este pasaje, un acto de la compasión, el amor misericordioso y eterno de Dios para con nosotros. No solo los trata como hijos, estos con los cuales el Señor se complace en cumplir su pacto fiel con misericordia eterna por la eternidad y la eternidad, estos hombres son frágiles, estas mujeres son frágiles. Mira lo que dice verso 14.
¿Por qué se compadece de los que le temen? Porque Él sabe de qué estamos hechos. ¿Y por qué sabe de qué estamos hechos? Bueno, porque Él nos hizo. Se acuerda de que somos solo polvo. El hombre como la hierba son sus días. Como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Pero, aunque somos así de frágiles y de pasajeros, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad nuevamente para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hombres, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Esta bondad y misericordia de parte de Dios, por la cual Él es digno de la alabanza de esas personas, esa es la manifestación de Dios para con estos que le temen. Ahora, algo más. ¿Por qué hay que bendecir y alabar su nombre? Por su soberanía. Mira cómo cierra el Salmo. Y es interesante que viene hablando de la misericordia y del trato bondadoso para con nosotros y de repente nos muestra su estado natural del Señor. Mira lo que dice el verso 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos. No es humano, no es frágil como nosotros. Su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. ¿Quiénes son los que deben alabarle? Los que le sirven. ¿Y quiénes le sirven? Dice sus ángeles, y ellos no chistan. Ellos obedecen siempre sus mandatos y son más poderosos que nosotros, pero siempre obedientes. Por lo menos aquellos que el Señor preservó en santidad. Y luego el verso 21. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que le sirven haciendo su voluntad. ¿Quiénes son sus ejércitos? Si arriba hablaba de los ángeles, bueno, recuerda la poesía hebrea. Los ángeles se refiere a sus ejércitos, aquellos que están para cumplir su voluntad, y que dice la Escritura que esos ejércitos están a favor de los que creen en Cristo, para guardarlos y hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y por favor lean el verso 22, hermanos, y vamos a concluir con el verso 22. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Nosotros nos unimos, somos consiervos del mismo Señor, junto con los ángeles, junto con toda la creación. Fuimos creados para su gloria. Somos llamados a alabarle. Y al final el salmista vuelve a recordar, por eso, bendice, alma mía, al Señor. En Efesios capítulo 5, verso 18 al 19, dice que alabemos al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Y es el resultado de qué? Versículo 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. El resultado, que es la evidencia o lo que se ve de alabar y bendecir el nombre del Señor, hermanos, es que el gobierno del Espíritu Santo cada vez controle cada vez más nuestras vidas. Hay un paralelo bien interesante en Colosenses que ustedes saben. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Que sea la que gobierne, un paralelo de la llenura del Espíritu. Y luego dicen Colosenses también, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Creo que puedo entender un poquito. No está diciendo que cuando vas con tu hermano, que cuando estamos conversando, de repente yo me arranque a cantar y luego el otro está cantando allá. Y hay otra hermana por allá que no se sabe la letra, pero está bailando porque le gusta la música. Y dice, estamos alabando al Señor. No. Creo que cuando el Espíritu va controlando cada vez mi vida, su palabra va gobernando mi mente, lo que sale de nuestros labios es exaltar lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo a favor nuestro, solamente por su gracia
su bondad, su misericordia. Entonces hablaremos de esa forma entre nosotros, bendiciendo al Señor, exaltando su nombre. La próxima semana veremos otro salmo de alabanza general. Bendice, alma mía, al Señor, porque Él es digno de nuestra alabanza. Vamos a orar. Señor, gracias. Eres todopoderoso. Tú eres fiel a tu pacto. Ese pacto sellado con sangre por medio de Cristo, Señor, por el cual nos has amado, perdonado y, Señor, has quitado todas nuestras iniquidades. Nos tratas como hijos, nos diriges, nos colmas de beneficios. Gracias, Señor, porque aún nos haces servirte y amarte con un corazón transformado, porque quitaste el corazón de piedra y pusiste un corazón de carne. Cada vez que veamos, Señor, alguna buena dádiva en nosotros, cada vez que veamos un buen deseo en nosotros, que no nos olvidemos de bendecir tu nombre, porque es por ti, Señor, que eso es posible. Gracias, mi Dios, por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, por habernos amado y perdonado. Queremos alabarte con nuestros labios. Queremos alabarte con nuestra música que acompaña nuestras afirmaciones que te exaltan y glorifican en esta noche. Lo hacemos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, hermanos.